Sí, porque en tu casa estás recibiendo por estos días una carta que es la formal que las prepagas están enviando por quinta vez en el año para tener un aumento del 41% hasta ahora, que obviamente le hace un buen partido a la inflación, como el año pasado, que fue del 27% el aumento en esta rama de la medicina, mientras que el aumento de precios general fue del 25%. Esta es la carta para el 8,5% de aumento desde octubre, en realidad desde noviembre, estuvo llegando o a fines de octubre o por estas semanas, a veces se demora un poco más. Y hay algo que le agrego a lo que decía muy bien Clau, los sectores que le ganan, que acá es un sector encima mucho más cautivo. Son 6 millones de beneficiarios, en realidad de clientes que tiene la medicina prepaga. Solo 1,2 millones, o sea, 1.200.000 personas pueden elegir no estar. El resto es muy difícil. No es como si aumenta la gaseosa, cambiás a otra marca de un momento a otro, de un kiosco a otro. Acá es muy difícil salir y sobre todo entrar a otro. Por eso cada aumento se habla de un mercado cuasi cautivo. Es decir, vos que no podés elegir no pagar este aumento, pero encima lo que se agrega ahora o lo que se empieza a agregar y a verse cada vez más son dos cosas, son dos aumentos encubiertos, como le dicen las organizaciones de defensa del consumidor, que tienen que ver con lo que te devuelven a vos por cada consumo y con la financiarización. Vamos a esto, lo que te devuelven es el reintegro. Uno a veces va, por ejemplo, a un kinesiólogo, un psicólogo o alguien fuera de la cartilla médica y después vas a la compañía de medicina prepaga y tiene que aplicar un reintegro. Bueno, ese reintegro cubre cada vez menos, no se actualiza de la misma manera que se estaba actualizando el precio de la cuota de todos los meses. Ese es uno de los problemas que están viendo las organizaciones de defensa del consumidor y que sostienen que empieza a juntarse con el otro problema que le decía, que es que la financiarización, que son empresas que cada vez más laburan como financieras y no como empresas de medicinas prepagas, al menos así lo señalan estas organizaciones de defensa del consumidor. Claro, no hay estadísticas de cuánta gente ha recortado en lo que respecta a la prepaga y se han quedado con la obra social, por ejemplo, que les corresponde por los aportes que realizan en el caso de aquellos trabajadores que se encuentran en relación de dependencia. Había una estadística a principio de año que hablaba de una salida, a principio en el primer semestre, que hablaba de una salida pero menor o mucho menor de lo que se esperaba con respecto a cómo caen otros sectores. Cualquier otro sector gastronómico, que por ahí más de una actividad turística o lo que sea, sí, estaban cayendo entre 30 y 40% el consumo en esta época del año, o algunos otros incluso menos, pero en medicina prepaga mucho menos. Por lo general los cambios no son tan veloces y los que se bajan no están haciéndolo para entrar a otra compañía, sino obviamente para salir del sistema. Estaba siendo más acelerado y sobre todo lo va a hacer en esta segunda parte del año, donde se está dando de una manera mucho más acelerada lo que tiene que ver con la inflación. Para que se den una idea, ahora el viernes el INDEC va a decir que ahora técnicamente Argentina entra en recesión económica y esto sí, habla de 2 trimestres de caída y ahora se ven bien estos movimientos fuertes. Darío, desde el lado del mostrador de las empresas de medicina prepaga te dicen no es solo la inflación, nosotros tenemos los insumos en dólares. Bueno, argumentan claro, eso, ¿no? Es el gran argumento que tiene cualquier compañía hoy en la Argentina que puede negociar con el gobierno con un esquema dolarizado, así como es energía, como es cualquier tipo de sector que tenga que importar mucho. El tema es que acá, y la negociación, o si se quiere la teoría, es siempre la misma, la discusión es, bueno, pero estamos hablando de medicina. ¿Qué es lo que pasa con eso que decía vos de los que se van de la medicina prepaga para entrar a la salud o para estar más de lleno en la salud pública? ¿Hay espalda de la salud pública? ¿Hay inversión? No, de hecho el presupuesto 2019 habla de una caída en términos reales en gasto en salud. Lo mismo pasa con la medicina prepaga. ¿Por qué se puede aumentar? Aunque tengan costos dolarizados. Está bien que el Estado deje que la prestación sea cada vez más baja o, por ejemplo, que la inflación o el aumento sea superior a la inflación o que los reintegros, como les veníamos diciendo, cubran cada vez menos. Es una decisión casi de política, no es que hay equilibrio. En un país puede decidir poner mucha más plata en salud de lo que le está costando. Pero ahora, si bien tuvimos el 5º aumento del año, no está descartado que vuelva a aumentar el mes que viene o durante el verano, porque es como acabas de decir vos, Clau, lo que dicen las prepagas es siempre lo mismo, que se le van corriendo los costos. Ese es el argumento que tienen cuando se sientan a negociar con el gobierno y les autoriza. Digo, Darío,
Sí. ¿Qué pasa si hay una estadística de todos los que están en la medicina prepaga? ¿Cuántos son aquellos que pagan de su propio bolsillo ese plan, Sí, la prepaga? claro. ¿Y cuántos son aquellos que están en la prepaga porque utilizan los aportes a las obras sociales que se derivan a la medicina prepaga? Es así. De 6 millones de personas que están o que en la medicina, en la salud privada, 1.200.000 son los que van directamente y deciden pagar el paquete porque si no, no lo tendrían. Ahí incluso hay muchos monotributistas, por ejemplo, muchos trabajadores independientes. Después, el resto, 4.800.000, obviamente son números estimativos, son los que derivan desde el trabajo, desde las obras sociales y después ahí tienen esta parte de la medicina prepaga que es un número que, si bien va cayendo, lo cierto es que en los últimos años también se fue moviendo mucho. Es un 16% de la población urbana, no parece tanto, pero es un 16% que tiene un gasto importante. Para que se den una idea, el promedio estaba, antes de este aumento, entre 4 y 4.500 pesos el promedio. Hay algunos planes menores, más cercanos a 3.000 pesos, para una persona, un adulto que quiera pagarlo. Y para un plan familiar, insisto, es el promedio, porque hay planes mucho más baratos, también hay planes mucho más caros, es de 9.000 pesos. Familiar se le dice a familia tipo, 2 adultos y 2 chicos. Bueno, eso empieza a ver que tiene que le come a las familias argentinas cada vez una mayor parte del ingreso, algo que igual se ve con cualquier otro producto o sector en los que consuman, ¿no? Sí, Bien. también hay quienes eligen, por ejemplo, cambiar el plan, bajarse del plan, aquellos planes, digamos, los más básicos, en los que, por ejemplo, tenés que pagar un copago cada vez que haces una visita al médico o pedís un médico a domicilio. Digo, las estrategias en la familia para tratar de llegar a fin de mes y no relegar algo tan importante como es la salud, bueno, llegan a estos casos también, y aquellos que lamentablemente ya no lo pueden pagar y, como vos decías, tienen que dar de baja el servicio, ¿no? Y volver Sí. a la obra social. Claro, hay Pero, algo... ¿cuál es el punto de equilibrio? Si tenemos 4.800.000 en relación de dependencia que aportan a través de sus aportes sindicales, si Sí. se van para la medicina privada, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuántos afiliados debe tener como para que sea un negocio que represente? Con ese 1.200.000, ¿sigue siendo un negocio para la prepaga? Es que también es muy difícil. Bueno, ahí hay una cuestión estatal u oficial o decisión de gobierno de qué hacer con los gremios y con también estas prestaciones de las obras sociales. Algo que el gobierno al principio avanzó mucho porque cuando negociaba con los gremios también lo hacía de esa manera, pero después fue para atrás. Y en cuanto a lo que decías, Agus, ¿te acordás cuando también hablabas de, por ejemplo, cambio de tema? Vas a un supermercado y vos decías, pon el envase más chiquito, Sí. y son estrategias para sacarle un poquito. Bueno, lo mismo pasa en este sector. El tema es cuánto hay de control estatal para que eso no pase. Por ahí no consideramos que el Estado tenga que intervenir tanto para ver si el paquete de yogur, no sé qué es lo que te quejabas la otra vez, tiene que estar... Las galletitas son cada vez más chiquitas. Bueno, todos nos dimos cuenta de eso, ¿no? por ahí el gobierno considera La que no... galletita de agua que era así, ahora es así por poco. Claro, pero el gobierno considera que ahí tampoco tiene que intervenir, por eso desarticuló toda la parte de la Secretaría de Comercio que se encargaba de eso, por ejemplo en precios cuidados. Pero acá es otro sector mucho más sensible, que es obviamente el sector de la salud y que también ha tenido todos estos problemas y todos estos aumentos en 2016, en 2017 y sobre todo en 2018.